Nos vamos a Mente Sana, que ya está por aquí nuestro compañero Jesús Molina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bueno, de lunes de feria. Muy bien. Ni más ni menos. Oye, vamos a hablar sobre la indecisión. Esto me viene muy bien, que yo soy muy indeciso. Sí. Cuando me encuentro con una decisión que tengo que tomar en la que ambos dos sentidos son buenos y no sé qué hacer, me quedo bastante rato bloqueado, que no sé tomar una decisión. La que decía mi abuela, la primera intención es la que vale. Sí. Pues mira, eso, ¿quién no se ha sentido inseguro alguna vez, no? Yo creo que todos nos hemos sentido inseguros, Isra. Esto es una cosa muy normal. O sea, el sentirse inseguro, lo malo es cuando la inseguridad se produce en demasiadas veces, en demasiada cuantía, ¿no? Bueno, pues pocas personas han podido escapar de este sentimiento, la verdad. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido atrapados por ese sentimiento. El problema viene cuando la inseguridad se convierte en una constante que condiciona nuestra existencia. Ahí ya tienes que tomarte esto en serio. Otra cosa. Se supone que cuando nacemos, hablaba antes del instinto animal cuando termina la canción antes, pues tenemos también un instinto, claro, porque se supone que cuando nacemos todos traemos un kit de supervivencia lleno con los recursos que vamos a necesitar para desenvolvernos la vida. Pero el ser humano es la especie más indefensa y necesita la ayuda de los demás para crecer y poderse desenvolverse solo. En este desarrollo está la clave y es cuando empezamos a cimentar nuestra seguridad o inseguridad. Se establece un vínculo de dependencia con quien nos ayuda a crecer, generalmente los padres, y en la medida que estemos más o menos protegidos, en el futuro nos mostraremos más o menos inseguros. Cuando nos hacemos dependientes, dejamos de manera inconsciente que los demás decidan por nosotros. Y esto es una cosa que ocurre a muchas personas, que siempre están pidiendo opinión a los demás para sentirse seguros. Y bueno, por eso cuando una persona insegura sale de su manto de protección, le asaltan todas las dudas, afloran sus debilidades y sus miedos. La inseguridad pone de manifiesto la falta de autoestima, aunque no siempre es debido a esto, Puede ser también el temor para asumir responsabilidades, o el rechazo a la crítica de los demás, o la necesidad de que otros aprueben todo lo que hacemos, la desconfianza en uno mismo, o la falta de confianza para tomar decisiones satisfactorias. Hay personas que, en su trabajo pueden tomar decisiones maravillosas y en su vida personal tienen que depender de otras personas y son muy eficaces en su trabajo. La vida nos obliga a elegir continuamente y a tomar decisiones, pero muchas veces el miedo a equivocarnos nos detiene. La mayoría de las veces el miedo a equivocarnos, ¿no? Bueno, ¿qué caracteriza a una persona insegura? Para entender mejor la inseguridad, cómo nos repercute, es importante conocer qué supone ser una persona insegura, ¿no? Y algunas de las características más comunes son, pues, temor a las críticas, juicios y valoraciones de los demás, necesidad constante de mostrar sus logros y de recibir elogio, atención para sentirse válidos y capaces, pueden o suelen, pero yo diría más bien pueden estar a la defensiva, porque naturalmente por el miedo a que puedan hacerle daño. Baja autoestima también, aunque no siempre es bastante común la baja autoestima. Intento de contagiar la duda y la inseguridad a los demás. Uso frecuente de la falsa modestia, que esto lo explicaremos un poquito después. Presencia de un gran sentimiento de desconfianza hacia sí mismo. Tendencia al perfeccionismo y a la competitividad. Claro, si tú eres muy perfeccionista siempre vas a estar dudando si lo puedes hacer mejor, ¿no? Y las personas inseguras suelen actuar y pensar muy condicionadas por una guerra interior constante, una lucha entre su necesidad de destacar y demostrar a los demás que son válidos, y un profundo sentimiento de invalidez y de incapacidad. De hecho, en los casos más graves, este tipo de personas no son nadie si los demás no lo valoran, es decir, se vuelven invisibles a sí mismos. Es un truco. Cuando te encuentras ante un dilema, deja de pensar como normalmente lo haces para solucionar problemas típicos. Cuando todas las soluciones parezcan inútiles o dificultosas, no tomes ninguna y replantea tu problema analizando de forma diferente y como si lo pensara otra persona, ¿no? Para solucionar esto. Si tuvieras
más o menos la edad o si estuviera en una situación diferente, ¿no? Una de las preguntas más comunes cuando tenemos que decidir sobre algo es: ¿y si me equivoco? Los easy, qué malos son los easy. Horroroso. Nos pasamos el día tomando decisiones casi sin darnos cuenta, desde qué comer hasta cómo vestirnos o qué hacer en nuestro tiempo libre si es que lo tenemos. Lo cierto es que no todas las decisiones son iguales de relevantes. Hay muchos en las que no se puede dar marcha atrás y que además dan un giro de 360 grados en nuestra vida. De ahí que el miedo a equivocarse sea el temor más frecuente ante el riesgo a tomar una decisión. La necesidad de que otros aprueben todo lo que hacemos es en la mayoría de las ocasiones el principal problema. Esto es muy típico del número 6 en el eneagrama. Ya hablaremos otro día del eneagrama, que yo lo hablaba en su día, ¿no? No pensamos por nosotros, sino por los demás, por el miedo a no estar a la altura de las expectativas que esperan de nosotros. Y la verdad es que no podemos complacer a todo el mundo. Es imposible. No podemos complacer a todo el mundo con nuestros actos. No solo eso, sino que probablemente te encuentres con gente que te critique, hagas lo que hagas, y no podrá caerle bien a todo el mundo, como todo el mundo no nos cae bien a nosotros, evidentemente. Ni puedes hacer las cosas a gusto de todos para evitar la crítica. ¿Te acuerdas de la frasecita esa? Sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados, claro, ¿no? Hay que tomarlo muy así. Bueno, pues se trata en este caso de cómo decir que no también, de cómo ser asertivo y educadamente comunicar lo que queremos, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás, pero manteniendo nuestra postura. Miles de dudas que nos sumergen en una mezcla de inquietud, incertidumbre, angustia y responsabilidad, y que en ocasiones nos pueden llegar a paralizar e inducir a vivir de forma pasiva. Porque lo que convierte al miedo a equivocarse en una auténtica pesadilla no es tanto la situación en sí, sino cómo la percibimos cuando tenemos que decidir, es decir, cómo vemos y experimentamos aquello que nos está pasando. Algo que en realidad depende de nuestras características personales y de las capacidades que hemos adquirido con el paso de los años. Así, si nos sentimos incapaces y no válidos, será mucho más fácil que la ansiedad, la angustia y el estrés aparezcan en sus formas más intensas para llegar a paralizarnos. Mientras que, por el contrario, si pensamos que esa decisión es difícil, pero que podemos llevarla a cabo, puede que aparezca en sus formas más leves o no. Lo que sí sucederá es que no dejaremos pasar tanto tiempo entre dudas e interrogantes. Ante una indecisión importante es fundamental analizar cómo percibimos el hecho de tomar esta decisión y si nos vemos capaces. Así el miedo a equivocarse puede representarse de tres maneras, dependiendo de la percepción de la situación y de la intención del mismo. Según el psicoterapeuta Giorgio Nardone, uno de los mayores expertos en ansiedad y pánico, él cataloga las indecisiones en tres fases, ¿no? Bueno, hay una que es la leve, que la persona manifiesta una indecisión constante y ansiedad elevada antes de decidir y mientras aparecen los resultados de su decisión, por lo que buscará apoyo y tardará en tomar la decisión. Después está la medio, que la indecisión es tal que afecta a la eficacia personal y profesional, siendo los tiempos de actuación más prolongados y pudiendo llegar a la incapacidad de no decidir. Además, es común que se deleguen responsabilidades en otras personas y la ansiedad sea constante. Y después está la severa, que se bloquea el proceso de toma de decisión y la persona intenta por todos los medios no decidir. Es muy probable que se experimenten ataques de pánico y episodios de depresión, ya que la persona se percibe como incapaz de asumir tal responsabilidad, además de no sentirse válida. Decidir implica arriesgar y por lo tanto la posibilidad de errar entonces. ¿Y por qué tanto miedo a confundirse? Al fin y al cabo es una consecuencia lógica, ¿no? Lo que ocurre es que cometer un error, además de no estar bien visto socialmente, también está asociado al fracaso. Y el ser humano es un gran enemigo del fracaso, ya que una de las principales consecuencias emocionales derivadas de la equivocación es la insatisfacción personal. No toleramos el error, aunque sea parte de nuestro aprendizaje y de nuestra evolución. Es más, preferimos hacerlo todo a la primera, claro, como todo el mundo, perfecto y sin objeciones, sin tener en cuenta que cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí gracias a que se ha equivocado muchas veces. Y es la raíz de las experiencias que he aprendido, ¿no? Son las lecciones aprendidas.
René Descartes puso la duda en lo más encumbrado del pensamiento. Planteó que dudar era una condición indispensable para llegar a la verdad. Pienso lo que existo, ¿no? Porque puede que esto tenga mucha validez en el mundo de la investigación científica, pero en el plano personal, la duda se puede convertir en un enorme obstáculo para avanzar. Si analizamos todas las decisiones que tomamos al día, descubriremos que la mayoría de ellas arrastran un importante componente de incertidumbre. Así, lo habitual es que no tengamos la certeza total de que estamos haciendo lo correcto y todo va a salir como lo esperamos. Normalmente somos capaces de manejar esa cuota de inseguridad, pero a veces se nos sale de las manos. Dudamos tanto que terminamos por dejar que las circunstancias y el propio paso del tiempo sean los que decidan por nosotros. Bueno, Bertrand Russell, uno de los filósofos más influyentes en el siglo XX, ya afirmó hace algunas décadas que, cuidado con esta frase, uno de los dramas de nuestro tiempo reside que aquellos que sienten que tienen la razón son estúpidos, y que la gente con imaginación y que comprende la realidad es la que más duda y más insegura se siente. Es curioso porque esta inseguridad teñida de un perfeccionismo extremo puede desembocar finalmente en lo que finalmente se teme, que es el fracaso. Y sin embargo, las personas más incompetentes, debido a que creen más en sí mismas y se muestran más confiadas, pueden acabar alcanzando logros. La clave reside en conocerse bien, saber qué podemos dar y dónde se encuentran nuestras limitaciones. A partir de ahí, confiar en nosotros, sabiendo que muchas veces vamos a equivocarnos. También es necesario que empieces a aceptar y a disfrutar tus éxitos y tus logros, y no, que los logros no los minimices. Si tú no te valoras por lo que te hace, es difícil que los demás lo hagan. Cada vez que recibas un elogio, agradécelo y haz que sirva de motivación y refuerzo para el futuro. Y deja de postergar. Las personas que sufren este síndrome a menudo postergan sus tareas porque temen fallar si las comienzan a hacer. Y el resultado es que nunca están satisfechos con su trabajo. Y esta insatisfacción se traduce en una desmotivación y en ocasiones incluso, de nuevo, en ansiedad, depresión respecto a esas tareas que han de emprender. Como puede ver, incluso las personas más exitosas a menudo se sienten incompetentes y albergan una gran inseguridad. La clave no es conseguir nada, sino aceptar sin condiciones. Y solo de esta forma podremos llegar hasta donde nos proponemos. Y en el caso de no hacerlo, comprender las razones por las que no lo hemos hecho. ¿O de verdad pensamos que existen personas que todo lo hacen a la perfección y que nunca se han confundido ni han cometido ningún error? Mira, he estado leyendo ahora un libro sobre las grandes fortunas y cómo han llegado y todo esto, y han cometido miles de errores y han vuelto a salir, ¿no? Si tú te hundes en el error es cuando no sales para nada. Pues así. Lo que pasa es que no nos gusta admitirlo, porque en nuestras mentes el error está directamente asociado con el fracaso, y esta es una forma negativa de valorarnos. O sea, que no hay nada más natural que errar. Lo importante es que es lo que hacemos con ese error, ¿no? Porque ¿para qué nos sirve si no lo gestionamos, no? John Powell dijo, el único error real es aquel que no aprendemos nada. Y en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que el resultado que deseamos es a menudo la madre de todo éxito. Cada vez que cometes un error y aprendes de él, te estás convirtiendo en un ser más sabio. Ahora que ya sabemos que el miedo a equivocarnos es una cuestión que depende de cada uno de nosotros, que existen diferentes variantes del mismo y que cometer errores es más común de lo que pensábamos, la pregunta es, ¿cómo actuar? Bueno, pues el factor fundamental que determina que una persona sea capaz de asumir la responsabilidad de una decisión es la gestión del miedo. Pues este puede condicionar el resto de los factores. O lo que es lo mismo, no dejar que el miedo a equivocarnos nos gane terreno y sea quien mande sobre nosotros. Una persona que nunca cometió un error nunca intentó nada, dijo Albert Einstein. Si no lo intenta, es buenísima esa frase de Albert Einstein. Y si no, que se lo pregunten a Edison, que ya hemos hablado aquí de Edison otras veces. Recordemos un dato, ¿no? Recordemos un dato sobre la vida de Thomas Edison. Fue el inventor de la bombilla,
quien antes de dar el diseño indicado para una bombilla viable, bueno, pues, y funcional, ¿no? Él se equivocó, no. Hizo 1000 prototipos. Y en una entrevista a él se le cuestionaba esto, ¿no? Y él contestó, yo no he fallado 1000 veces. Yo he descubierto 999 maneras de hacer una bombilla, de no hacer una bombilla. Y solo necesitaba una para crear. Perdón. Y lo peor de todo es que este señor no hizo la bombilla ni mucho menos. Ya. Pero bueno. Ya. Se ha descubierto después que se encontró el descubrimiento ya hecho, ¿no? Pero bueno, se llevó en la fama, la verdad es que... Y él, bueno, pues lo decía, ¿no? Claves para gestionar la inseguridad emocional. Pues es posible disminuir la duda constante hacia nosotros mismos y desterrar así esa inseguridad negativa que nos gobierna. Lo importante es saber que el esfuerzo debe ser nuestro y que si estamos acostumbrados a subestimarnos, este proceso llevará su tiempo. Creer en nosotros mismos es uno de los pilares más fuertes que podemos construir para evitar caernos y dejarnos invadir por el malestar, pero conlleva un trabajo diario y constante. Y para ello tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos. Evitar las comparaciones. Aceptar tanto nuestras debilidades como fortalezas, que eso es una máxima de la psicología positiva. Entrenar las fortalezas para debilitar las debilidades. No convertir las críticas en algo personal. Sanar las heridas del pasado, esas que poco a poco hicieron crecer la semilla de la preocupación y la duda constante. Desarrollar el sentido del humor, porque si tú te ríes de tus errores, ya no dejas que nadie se ría tampoco. Te has reído tú antes, le quita la gracia, ¿sabes?, al que se ría. Valorar cada avance, cada éxito y cada paso. Abandonar la creencia de tener que ser perfecto, porque no somos perfectos, aquí venimos a aprender. Y cuidar, por supuesto, nuestro diálogo interior. Si deseas superar la inseguridad, ten en cuenta los siguientes consejos también, ¿no? Piensa en positivo, cambia el polo de tus pensamientos y oriéntalo hacia la positividad. Poco a poco descubrirás cómo ese enfoque nos permite vencer temores, vacíos y angustias. Sé crítico contigo mismo también, como lo eres con los demás, pero no consideres esto para que te paralice. Trata de conocer tus debilidades y asúmelas, acéptalas para que después las transformes y las pongas a tu favor, ¿no? Piensa en tu fortaleza y desarrolla estrategias que te permitan gestionar un cambio, un avance lleno de templanza y seguridad, que esto es muy de la psicología positiva. No te compares con nadie, ya que es innecesario provocar celos o inseguridades. Siéntete orgulloso de lo que eres, porque tú eres tú, diferente y especial. Por eso no necesitas tomar a nadie como referencia para sentirte inferior. No reprimas tus sentimientos y expresa tus inseguridades de forma honesta con las personas que se preocupan por ti, porque esas personas te pueden ayudar a sentirte un poco más seguro cada día, porque te conocen de verdad y saben hasta dónde puedes llegar. Y por supuesto, relájate y diviértete. Aprende a desconectar para encontrarte. Envuélvete en ese equilibrio interno donde tomar medidas para deshacerte de tus miedos, para decirles que se vayan por ahí. No necesitas otra cosa que ser feliz, sentirte una persona segura, válida para sí misma y satisfecha por todo lo que puedes lograr y ya estás logrando. Y como decía el poeta y filósofo hindú Rabindranath Tagore, tengo mi propia versión del optimismo. Si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra, o haré otra puerta. Algo maravilloso vendrá. No importa lo oscuro que esté el presente. Así que te pase lo que te pase, no te preguntes por qué, sino para qué. Y esa actitud es confiar en la vida, es estar convencido de que todo es para bien. Conocido el camino, ¿por qué no lo ponemos en marcha? Valorarnos es uno de los regalos más bonitos que nos podemos hacer. Confiar en nosotros y nuestra capacidad es un puente hacia el crecimiento personal. Y color y colorado. Este cuento se ha acabado. Jesús Molina, muchas gracias. Bueno, un abrazo. El lunes que viene no te veo. Hasta el próximo lunes. Te veo la siguiente semana. Hasta el próximo lunes que podamos vernos. Venga, hasta luego. Un abrazo. Adiós.